Hola, mi nombre es Guadalupe Liné Díaz González, soy alumna de la Escuela Preparatoria número 29 Emiliano Zapata. Pertenezco al grupo 201 turno matutino y en este video les hablaré acerca de la cultura mexica. Los temas en los que yo me voy a basar es la economía y la sociedad, poder y dominación, líderes y las mentalidades y por último, ciencia, tecnología y cultura. La cultura mexica. Aún no se sabe con precisión el origen de la cultura mexica, pero lo que se sabe es que fueron el pueblo de mayor desarrollo político, económico y militar del México prehispánico. Asimilaron la cultura de sus antecesores, fundamentalmente de los toltecas. Las principales características de los mexicas fueron espíritu místico guerrero, cobro de tributos, urbanismo, escultura religiosa, orfebrería, plumería, lapidaría, observación de los astros. Asimismo, la economía de la cultura mexica tenía 3 puntos fuertes, y era la agricultura, el comercio y los tributos de guerra que sustentaban una buena parte de su economía. Los mexicas fundaron su ciudad en medio del lago de Texcoco, en plena flora y fauna, por lo que se constituyó en el gran proveedor de recursos alimenticios. Con el paso del tiempo, los mexicas lograron un gran desarrollo agrícola urbanístico. Agrandaron el islote original por medio del sistema de chinampas, lo que les permitió una buena producción agrícola intensiva y la construcción de casas y edificios en estos terrenos ganados al lago. La principal actividad de los mexicas era la guerra, que les permitió extender su territorio hasta Nicaragua y exigir tributo por medio de los calpixques, lo que impulsó la riqueza de los mexicas. Otras actividades económicas importantes eran la agricultura y el comercio. La primera permitía el sustento de la población por medio de una organización comunal. El comercio era realizado en los tianguis como el Tlatelolco, por los comerciantes o por los pochtecas. La organización social de los mexicas. Dentro de la pirámide social, cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano del imperio. Así también, las diferencias en los privilegios eran notorias. Las dos clases sociales que dividían la estructura jerárquica del pueblo mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la de la gente del pueblo. Es decir, los llamados pilis, nombre dado a los nombres o ciudadanos de la alta jerarquía, y los masehuales no eran otro más que la gente del pueblo. Dentro de estos grupos se desprendían otros más. Dentro de los pilis estaban los pochtecas, quienes eran mercaderes privilegiados por el tlatoani, jueces, sacerdotes y recaudadores. También estaban dentro de este grupo cuya principal función era el gobierno del pueblo. Dentro de los masehuales se encontraban los campesinos, quienes realizaban tareas para el beneficio de la comunidad o para los individuos de altos puestos como los sacerdotes o el mismo tlatoani. Los mayeques fueron individuos al servicio de los nobles, extraídos de los pueblos conquistados por los mexicas. Debajo de todo estaban los esclavos, que fueron lo más bajo de la estructura social mexica, condición adquirida por cometer delitos o porque simplemente así lo decían al ponerse en venta a sí mismos. El Estado mexica tenía un gobierno militarista, es decir, una élite dominaba las riquezas del Estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide política eran los siguientes: el tlatoani,
En este personaje se encontraba la vida religiosa, política y el mando sobre los ejércitos tenochcas. El Tlatocan eran de los encargados de dar consejos en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por medio de la nobleza, que desempeñaban además funciones judiciales y administrativas. El Cihuatzcalt daba al tlatoani ayuda en las actividades administrativas como lo era la recaudación y la justicia. Este actor político tenía una importancia relevante, ya que además de ser el jefe de los sacerdotes, este tomaba de forma temporal el lugar del tlatoani cuando éste se ausentaba al partir hacia el mando de los ejércitos aliados. Las mentalidades y los líderes. Los tlatoanis mexicas eran los líderes políticos que para la época de la llegada de los españoles a México sobresalía por su vigor y su poder sobre el resto de las que conformaban el amplio y variado mosaico cultural mesoamericano. Los que para entonces habían pasado en el curso de poco o más menos 350 años de ser un grupo errante y sujeto a diversos poderes regionales a convertirse en una compleja sociedad y de cabeza de un vasto imperio. Aunque esta hegemonía la compartían formalmente con un par de ciudades aliadas, las cuales eran Tlacopan y Texcoco, en la práctica de la política la dictaba el señor de Tenochtitlan y reservaba para sí y para la ciudad los mayores beneficios. Entre los líderes y las mentalidades de la cultura mexica encontramos a Itzcoatl, quien fue el cuarto tlatoani de los mexicas. Fue un sacerdote y reformador religioso que derrotó a los tepaneca. Acamapichtli fue el padre de Itzcoatl y el tercer tlatoani de los mexicas. Tlacaelel fue un guerrero, economista, estadista y reformador religioso mexica, Tlacopan y Texcoco. La cosmovisión mexica concebía que la realidad divina estaba traslapada en el espacio de las criaturas. Se creía en una doble naturaleza del tiempo y espacio. Por una parte, existía el tiempo, espacio original y ajeno, al cual se le llamaba Anecuemeno, poblado por seres sobrenaturales, los dioses, las fuerzas, los muertos. Por la otra estaba el tiempo-espacio causado propio ecumeno, el mundo creado por ciencia, tecnología y cultura. El pueblo mexica destacó en medicina y farmacopea. Es de suponer que una cultura tan vinculada en las prácticas guerreras contara con eficaces curas para los traumatismos. También destacaron en la astronomía y la base de su calendario, herencia de la cultura maya. La agricultura. Los principales cultivos fueron maíz, chile, frijol, tabaco, calabaza y maguey. Lengua de escritura. Los mexicas hablaban una lengua llamada náhuatl. En la escritura mezclaban pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. En sus escritos queda reflejada su historia, geografía, economía y religión. Algunos códices han llegado hasta nuestros días. Astronomía. Gracias a sus observaciones, determinaron con gran precisión las revoluciones del Sol, de la Luna, de Venus y tal vez de Marte. Agruparon las estrellas en constelaciones. Conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses de Sol y de Luna. Esta observación del cielo les permitió también desarrollar conocimientos de meteorología y así predecir las heladas o establecer características de los vientos dominantes. Medicina. La medicina tuvo un gran desarrollo con su conocimiento de la naturaleza. Distinguieron propiedades curativas en diversos minerales y plantas. Los sacrificios humanos y religiosos, que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo, favorecieron un buen conocimiento de anatomía. Arquitectura.
Tenochtitlan, la ciudad sagrada de los mexicas, constituye uno de los centros urbanos mejor planeados de toda la antigua civilización americana y evidencia en sus creadores una gran preocupación por la comodidad de quienes lo iban a ocupar. Tenochtitlan significa lugar donde los nopales crecen sobre las rocas y era una aldea de cabañas de caña. Los avances urbanísticos que evidencian los restos de Tenochtitlan son notables. El agua se conservaba potable haciéndola fluir a través de tuberías de cerámica y era distribuida en los distintos barrios por medio de diversas fuentes. Leyes. Las leyes eran muy severas. Como en otras culturas antiguas, los castigos eran diferentes según fuera el delito y el rango de quien lo cometería. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación, aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zonas fronterizas hostil. La embriaguez era considerado delito, solo era permitida en algunas circunstancias para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de la cabeza. Educación. La educación era obligatoria y las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo los nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Sexualidad. Solo había dos formas de relaciones sexuales permitidas, las que tenían lugar dentro del matrimonio y la de los guerreros solteros con sacerdotisas, dedicadas a la prostitución ritual. Estas últimas estaban protegidas por la diosa Xochiquetzal, que representaban adornadas y maquilladas y proporcionaban al hombre alucinógenos que estimulaban su apetito sexual. Siempre mantenían este tipo de relaciones antes de que los guerreros partiesen a la batalla. El adulterio, sin embargo, era severamente castigado. El arte de los mexicas. El arte es la expresión de la persona humana que busca encontrar la belleza. Ellos tenían poesía. Los poemas podían ser recitados o cantados al ritmo de los tambores o trompetas. La escultura, fundamentalmente monumental y asociada a las grandes construcciones arquitectónicas, era muy realista, usaban mucho los símbolos y lo abstracto, y sobre todo lo religioso. Orfebrería. Los mexicas eran maestros en la fundición combinando oro y plata. Realizaban joyas como collares, pendientes, pectorales. También hacían figuras y recipientes. Gracias a sus conocimientos de física, los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo. La pintura. El color fundamental en la pintura se trata de un color plano, sin matices ni sombras y probablemente con notaciones simbólicas. Aparece ligada a la arquitectura decorando los edificios. Plumería. Fue una de las expresiones más originales y características de los mexicas. Las aves usadas procedían de bosques tropicales del sur de México, o bien eran cuidadas en cautiverio y cazadas con las técnicas refinadas que no dañaban el plumaje. Eran clasificadas por tamaño, calidad y color. Se destacaba aquí un gran tocado de pluma de quetzal con adornos de oro conocido como el penacho de Moctezuma.